Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tengo aquí un documento de la Comisión Teológica Internacional. Se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado. Este es un documento que surge a pedido del que era presidente de la Comisión Teológica Internacional en aquel momento, que era el cardenal Ratzinger. Y se le encomendó a un grupo de cardenales que durante 2 años se estuvieron reuniendo y entonces emitieron este documento que tiene también la firma del cardenal Ratzinger, ¿no? Yo voy fundamentalmente a leer el documento a riesgo de que ustedes se duerman y de que yo también me duerma. Pero alguna cosa comentaré al respecto, pero como es un tema tan ríspido, podríamos decir, me parece muy importante que nos quedemos con lo que dice la Iglesia, ¿no es cierto? Que es, entonces es importante no cambiar los términos o no adulterar los términos de este documento, ¿no? La bula de convocatoria del Año Santo del 2000, Incarnationis Mysterium, indica entre los signos que pueden servir para vivir con mayor intensidad la gracia del jubileo, la purificación de la memoria. Esta consiste en el proceso orientado a liberar la conciencia personal y común de todas las formas de resentimiento o de violencia que la herencia de culpas del pasado puede habernos dejado, mediante una valoración renovada, histórica y teológica de los acontecimientos implicados, que conduzca, si resultara justo, a un reconocimiento correspondiente de la culpa y contribuya a un camino real de reconciliación. Es un párrafo largo, pero bueno, vamos a analizarlo un cachito, ¿no? Un proceso semejante puede incidir de manera significativa sobre el presente, precisamente porque las culpas pasadas dejan sentir a menudo todavía el peso de sus consecuencias y permanecen como otras tantas tentaciones también hoy día. Llama la purificación de la memoria. ¿Qué viene a ser la purificación de la memoria? La purificación de la memoria no consiste en olvidarse, sino en todo lo contrario, en tener presente cuáles han sido esos errores, en analizar esos errores y en ver qué parte de responsabilidad le corresponde a cada uno en esos errores. Entonces, fíjense, esto es para curar interiormente los resentimientos que pueda haber, pero solamente se va a poder curar el resentimiento con un reconocimiento, en la medida en que las personas que hemos sido responsables de determinadas cosas que no están bien, en la medida en que reconozcamos nuestros errores, en esa medida vamos a poder curar el resentimiento. Dice, y entonces si ese proceso nos va a llevar a realmente analizar. Es como un examen de conciencia. Ya hablábamos en la primera meditación de la conciencia, del valor de la conciencia, del conocimiento de la verdad, y esto también hace referencia a la misma institución de la Iglesia. O sea, la misma Iglesia está diciendo, nosotros tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y tenemos que pedir perdón si ha habido errores, si hemos hecho algún daño. Este proceso, dice, puede incidir de manera significativa sobre el presente, porque las culpas pasadas dejan sentir a menudo el peso de sus consecuencias.
y permanecen también como otras tentaciones, también hoy día. Es decir, ¿por qué? Porque uno dice, a veces puede decir, bueno, che, eso pasó hace 30 años, ¿ok? ¿Alguna vez alguien te pidió perdón en estos últimos 30 años? ¿No? Estaría bueno que si alguien te hizo daño te pidiera perdón. Está bueno que si nosotros hicimos daño a alguien le pidamos perdón. Porque el peso de las consecuencias, fíjense, ahora estamos viviendo todo este tema de los abusos sexuales y también de otro tipo de abusos. Hay cosas que han salido a la luz después de 40 años. ¿Por qué? Porque la gente no se animaba a decir absolutamente nada, o si decía algo encontraba que no había respuesta, que no, es como que no, acá no ha pasado nada, no, esta no ha sido mi experiencia. Bueno, pero sí hay otras personas que sí han tenido esa experiencia, y si la han tenido hay que escucharlas. Y por otra parte también dice, a ver, son cosas que también se pueden repetir. O sea, si han sucedido en el pasado, también pueden suceder en el presente o pueden suceder en el futuro. El otro día leí no sé en dónde una cosa que decía, el pueblo que desconoce su historia corre el riesgo de que la historia se vuelva a repetir. Me pareció importante, porque uno dice, bueno, son cosas del pasado, o sea, el pasado puede ser que no se hayan vuelto a repetir, puede ser que no se han repetido, pero si han sucedido alguna vez, pueden suceder otra vez. Esto no significa que uno tiene que vivir continuamente en vilo, pero bueno, pero sí, no en vilo, pero sí en vela, o sea, no tiene uno que estar todo el tiempo pensando y con miedo y desconfiando de todo el mundo, no, pero sí sabiendo que hay cosas que han sucedido y que pueden volver a suceder. En cuanto tal, la purificación de la memoria requiere un acto de coraje y de humildad en el reconocimiento de las deficiencias realizadas por cuantos han llevado y llevan el nombre de cristianos. Bueno. Entonces, esto que es lo que estoy leyendo ahora es el documento de la Comisión Teológica Internacional, ¿no? Que dice este documento, cuenta cuál es también la actitud que ha tenido Juan Pablo II y qué es lo que hizo Juan Pablo II, él en persona. En la Tercio Milenio Adveniente, esto está escrito y se puede recoger, se puede leer, ¿no? Tercio Milenio Adveniente número 33. Dice Juan Pablo II, es justo que mientras el segundo milenio del cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en que a lo largo de la historia se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. La Iglesia, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, no se cansa de hacer penitencia. Ella reconoce siempre como suyos delante de Dios y delante de los hombres a los hijos pecadores. Fíjense, acá hay una justificación teológica, ¿no?, de por qué el Papa hace eso. La Iglesia asume el pecado de sus hijos, es decir, la Iglesia está compuesta por justos y por pecadores. La Iglesia está compuesta por cada uno de sus hijos que es a la vez justo y pecador. Es decir, pero también quiere hacerlo, el Papa como cabeza de la Iglesia quiere hacerlo, porque también reconoce que los fieles han cometido errores, que la jerarquía, que también son fieles, se supone, que también la jerarquía ha cometido errores y que también la jerarquía tiene que pedir perdón por sus errores. Evidentemente, no es cuestión de que ahora venga cualquier
cualquier sujeto y diga, vos me hiciste daño. Bueno, pará, explícame, contame cómo, de qué manera y de qué forma, ¿no es cierto? Pues ahora cualquiera agarra y dice, te acusa, acusar es gratuito, podríamos decir, ¿no? Por eso también cuando alguien acusa falsamente, evidentemente eso es hay una responsabilidad grave. No se puede decir, bueno, si todo lo que hicieron hasta ahora los anteriores está mal, todo no. O sea, por eso habla de un proceso. Las peticiones de perdón hechas por el obispo de Roma en este espíritu de autenticidad y de gratuidad han suscitado reacciones diversas. La confianza incondicional que el Papa ha demostrado tener en la fuerza de la verdad ha encontrado una acogida generalmente favorable en el interior y en el exterior de la comunidad eclesial. Fíjense qué interesante, ¿no? La confianza incondicional que el Papa ha manifestado en la fuerza de la verdad. Hablábamos de que la verdad es atractiva y que tiene poder, tiene fuerza. Cuando se actúa con la verdad, eso da autoridad. No pocos han subrayado el incremento de credibilidad de los pronunciamientos eclesiales consiguiente a estos comportamientos. O sea, el reconocer los errores que hace te da credibilidad, te hace creíble. Cuando se pone todo abajo de la alfombra, uno levantó la alfombra y dice, chao. O sea, no han faltado, sin embargo, algunas reservas, expresión sobre todo del malestar unido a contextos históricos y culturales particulares, en los que la simple admisión de culpas cometida por los hijos de la Iglesia puede asumir el significado de una cesión ante las acusaciones de quien es por prejuicio hostil a ella. Yo me he encontrado, me subí a un colectivo un día, me encontré con un tipo, ya ni me acuerdo quién era, y dice, el Papa nos ha traicionado. Fíjense la acusación que le hacían a Juan Pablo II, ¿no? ¿Por qué? Porque había reconocido que a lo largo de los 2000 años había habido más de un error en los eclesiásticos, ¿no? Bueno, por esto, dice, se ha visto la necesidad de que la Comisión Teológica Internacional emita este documento. O sea, ¿para qué sacan este documento? Y bueno, para fundamentar por qué hay que hacer esto. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Con qué motivo? ¿A quién hay que pedirle perdón? O sea, todas estas cosas, digamos, por ser un proceso, evidentemente, son cosas que hay que pensarlas, explicitarlas. ¿Por qué lo hace la Iglesia? La Iglesia lo hace porque ella abraza a los hijos, a sus hijos del pasado y del presente. La Iglesia es santa por su origen, porque el santo es el Señor que la fundó. La Iglesia es santa por los fines, porque tiene como finalidad llevar a todos a la felicidad eterna, a la gloria eterna. La Iglesia es santa por los medios que tiene, por los sacramentos, por la proclamación de la palabra de Dios. Pero la Iglesia tiene en su seno a pecadores. El primer Papa, pecador. Están los evangelios que lo corroboran. Judas lo traicionó. Quedan 10, ¿no? De los 10 que quedaron, solo uno estuvo al pie de la cruz, los otros 9 se escaparon. Tomás no quiso creer en la resurrección, y los otros apóstoles, siempre queda mal el pobre. Tomás, ¿por qué siempre tiene que quedar mal Tomás? No sé por qué siempre es el único que el pobre. Los otros tampoco creyeron cuando dijeron que... Y vinieron unas mujeres que nos dijeron que había resucitado. Nosotros no le hemos creído, dicen. Nosotros, todos. O sea, los apóstoles eran ambiciosos.
que queremos estar uno a tu izquierda y otro a tu derecha cuando instaures tu reino. Bueno, es decir, le pasó a Jesús, que eligió a 12 apóstoles. Entonces, y a lo largo de los siglos, esto evidentemente se multiplica, ¿no? Por tanto, no es escandaloso que la Iglesia pida perdón. Bueno, por tanto, dice, la finalidad de todo posible acto de purificación de la memoria se trata de la glorificación de Dios, ya que vivir la obediencia a la verdad divina y a sus exigencias conduce a confesar conjuntamente con nuestras culpas la misericordia y la justicia eterna del Señor. O sea, uno diciendo la verdad honra a Dios, que es la verdad. Diciendo la verdad honra a Dios, que es misericordioso con nosotros. Y por eso no tenemos miedo en reconocer la verdad. Reconociendo la verdad, nosotros honramos la justicia divina, porque Dios es justo y es misericordioso a la vez. Entonces, esto tiene 31 páginas este documento. Yo hablé solamente de las 2 primeras, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de que antes del Vaticano II, la Iglesia no solía pedir perdón. Tremendo esto, ¿no? Dice, hay un ejemplo célebre, dice, que lo proporciona el Papa Adriano VI en el año 1522. Reconoció abiertamente, en un mensaje a la Dieta de Nuremberg, las abominaciones, los abusos y las prevaricaciones de las que se había hecho culpable la corte romana de su tiempo. Enfermedad profundamente arraigada y desarrollada, extendida desde la cabeza a los miembros. O sea, salvaje. Bueno, de todos modos, Adriano VI reconoce las culpas, deplora esas culpas, pero no hace una petición de perdón. Bueno, que se tendría que hacer petición de perdón a todo el mundo. El concilio empezó, por ejemplo, a pedir perdón a los hermanos separados por el trato que la Iglesia en algunos tiempos dedicó a los judíos. Ahora los llaman nuestros hermanos mayores, pero en otras épocas el tratamiento de la Iglesia hacia los judíos era no era así. El Vaticano II también pide perdón por algunos errores que se han cometido, pensando en una cierta oposición entre la ciencia y la fe. Dice que en la génesis del ateísmo los cristianos han podido tener una cierta responsabilidad, en la medida en que con su negligencia han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Bueno, entonces, de todos modos, recién podríamos decir con Juan Pablo II viene esta petición de perdón, ¿no? La Iglesia reconoce como suyos a los hijos pecadores y los anima a purificarse en el arrepentimiento de los errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes. Bueno, hay más temas, no los voy a... porque quiero tratar otro tema que es el de la obra. Nosotros somos una parte de la Iglesia y nosotros estamos constituidos. El Opus Dei también está constituido por seres humanos. Afortunadamente. Había una canción, decía, hay gente que no son seres humanos. Había una canción de un personaje que trabajaba con Tato Bores que era muy simpático. Y bueno, decía así, hay gente que no son seres humanos. Bueno, y en el Opus Dei sí somos seres humanos. Entonces, el Opus Dei no es ajeno a la realidad de los errores, porque ninguno de nosotros, y tampoco quienes gobiernan, o quienes hay gente que ha tenido
cargos de gobierno y que ha incurrido en faltas. Quiero leerles una declaración, un comunicado del padre Juan Chavallol, que salió en la página de la obra. Dice: con dolor y respeto por las personas que han sufrido daños cometidos por fieles de la prelatura, publicamos esta información sobre la situación de las denuncias de abusos en nuestra institución, para que, aprendiendo de las amargas lecciones del pasado, podamos mirar hacia el futuro con esperanza. El reconocimiento de los males provocados nos lleva a un profundo pedido de perdón a cada persona agraviada. Fíjense, a algunas personas puede ser que no les guste esto, pero acá por una parte hay un respeto a la intimidad de cada persona, y por otro lado también un reconocimiento, es una manera de asumir, ¿no?, la responsabilidad por gente que pertenece a la institución, ¿no? Y el reconocimiento de los males provocados nos lleva a un profundo pedido de perdón a cada persona agraviada y a una renovación del compromiso por la creación de ambientes seguros. Por esto queremos agradecer a las personas que han realizado las denuncias, porque con su testimonio han ayudado a esclarecer la verdad y nos han marcado el camino del necesario crecimiento personal e institucional. Confiamos también en que podamos contribuir, a pesar de nuestras evidentes limitaciones, a sanar sus heridas y a que recobren la paz. Entonces le explica cómo la prelatura ha investigado las denuncias que se han hecho, ¿no? Ha habido denuncias que ciertamente están basadas en hechos reales, que se han comprobado y por tanto han tomado las debidas disposiciones, ¿no es cierto?, como para que no se vuelva a repetir eso y para sacar a las personas de la posibilidad de que vuelvan a cometer las mismas faltas. Puede verse también casos en Chile en 2021 y 2022 o en España en 2020. También están... Sentimos una enorme tristeza y lamentamos el profundo dolor de las víctimas y admitimos que no siempre hemos sabido darle a cada uno el reconocimiento, acompañamiento y apoyo que buscaba y necesitaba. Esperamos sinceramente que la experiencia recogida en estos años y la escucha de las víctimas, junto con el refuerzo de las medidas de prevención, contribuyan a que este tipo de situaciones no se repitan. Reiteramos nuestro deseo de acompañar a las víctimas en el camino de reparación y sanación. Reafirmamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de abuso, porque los abusos no solamente son abusos de tipo sexual, puede haber abusos de autoridad, puede haber abusos de conciencia, puede haber, es un riesgo en el que muchas veces incurrimos, ¿no? También cuando se pide perdón hay que pedir perdón por algo concreto. Hay gente que pide perdón in genere, ¿no? Te complicó la vida, te pide perdón in genere, no te dice por qué te pide perdón. Y bueno, si uno quiere pedir perdón, tiene que pedir perdón por lo que uno considera que ha sido un daño. Mira, yo te pido perdón por esta cosa en concreto, ¿no? También hay que ser misericordiosos y también hay que reconocer que muchas veces uno actúa porque a su alrededor mucha gente actúa de la misma manera. Entonces, en determinados ambientes puede suceder que uno termine repitiendo lo que los otros hicieron. Por ahí lo hace porque considera que, bueno, si lo hacen los demás debe estar bien, y uno entonces a lo mejor le falta experiencia. El otro día leí un post que decía, si yo hubiera tenido antes la experiencia que tengo ahora, no hubiera cometido los errores que cometí. Y el otro le contesta, si no hubieras cometido los errores que cometiste, no tendrías la experiencia que tenés ahora.
Entonces, en este sentido, también es importante que nosotros, a la hora de emitir un juicio, que seamos también misericordiosos, ¿no? Si tenemos que juzgar a los errores que otros han cometido, también tenemos que ser misericordiosos, porque muchas veces hay cosas que se tienen de arrastre, ¿no? Ahora acabo de contarles que en la Iglesia no ha habido anteriormente pedidos de perdón, que es algo que la Iglesia ha ido adquiriendo conciencia de que ella institucionalmente tiene que hacerlo. Bueno, la obra también se está tomando conciencia de esta realidad, ¿no? Bueno, volviendo al contexto amplio de lo que era la primera meditación y lo que es el amor a la verdad, de lo que es el examen de la propia conciencia, yo creo que, bueno, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude tanto personalmente como institucionalmente a reconocer las cosas buenas, porque las cosas buenas, o sea, la conciencia no está solamente para reconocer las cosas que están mal, también tenemos que tener conciencia de los dones recibidos por Dios, tenemos que tener conciencia fundamentalmente, ¿no es cierto?, de nuestra dignidad, de la dignidad de todos los seres humanos. Fundamentalmente valorar todo eso positivo que hay que defender, ¿no? Pero también es necesario este reconocimiento, porque toda la historia del ser humano, cada ser humano tiene una historia entera. Nosotros no podemos decir, bueno, esto ya pasó y no tiene consecuencias en el presente, no tiene consecuencias. Digamos, no hay que minimizar, no se puede minimizar las consecuencias de la historia, y tampoco se puede ser catastrófico, ¿no? Ni ser tampoco cruel, y también hay que, eso, si hemos recibido alguna herida, saber intentar ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Que probablemente no haya tenido mala intención, quizás lo haya querido hacer bien, pero a lo mejor no ha sabido hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.